cómo se trabajan los cuantiles, ¿sí? Y habían hecho 2 exposiciones repitiendo lo mismo con tal que quede esto definido, con tal que quede esto entendido y con tal que quede esto manejado, ¿no es cierto? Pero quedó un grupo que no pudo por el tiempo, ¿sí? Vamos a dar el espacio, de ahí continuamos con los contenidos para ver si programamos para la siguiente, ¿ya? En todo caso, vemos después, antes de terminar la sesión lo vemos eso, ¿ya? Entonces, el tema que debía haber sido socializado es media geométrica y media armónica. También son medidas de tendencia central, pero tienen algunas pequeñas características, ¿sí? Está a cargo de Castillo Mogollón, Córdoba Olivos, Lotario Castillo, Izquierdo Silva y Guamán Ramírez. A ver, vamos a dejar la sala para el tema número 5, ¿sí? Para que nos indique en el modo y forma cómo lo ha preparado sus resúmenes que van a socializar, ¿sí? Bien, la sala es del tema número 5. A ver, pueden ya ingresar, ¿sí? A la sala. ¿Ya puedo compartir, cierto, profe? Claro, claro, ya pueden ya compartir la sala. Ya, ok. Hoy a mi grupo nos ha tocado exponer acerca de Mendoza, Marco Córdoba Olivos, Ángel Guamán Ramírez y quienes habla Kiren Izquierdo Silva. El siguiente PPT. Daremos una pequeña introducción acerca del tema y nos dice que el trabajo presentado tiene como propósito facilitar agilizando la enseñanza y el aprendizaje dentro del ambiente educativo de la asignatura de Estadística General para la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas que los alumnos de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes. En ello nos dice que el trabajo describe la forma precisa de conceptos básicos acerca de las medidas de tendencia central, del material. La siguiente PPT, por favor. También tenemos unas cuantas metas. La primera meta, no, esa no era la... Marco. No, sigue, está bien esa, sigue esa. ¿Y la... ¿no eran las metas? Bueno, ya. El concepto básico de la estadística descriptiva nos dice que sirve como método para organizar datos y poner de manifiesto sus características esenciales como el propósito de llegar a conclusiones. En la moda nos dice que el dato que más se repite, si es 2, Se te va el audio por rato, ¿sí? de los mismos. Se te está yendo el audio por rato, ¿sí? Trata de ajustar ahí tu audio. Tu micrófono. Sí, pero creo que también tengo fallas de conexión. Ya. Sigue nomás. Ya. Bueno, y en la media nos dice que es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de los mismos. Y en la mediana es el dato central. Si son 2, se saca la media de estos.
también son medidas utilizadas en estadística para resumir de forma clara y precisa también en un No hay ahí está. Sí, se le está yendo aparece la señal, si no me equivoco, sí. Se Sí, pierde. docente, se me fue el internet. Tu camarita Ujú. apágalo tu cámara para que no pierda mucha señal. Sí, ya la apagué. Y ahora sí te estamos escuchando bien ahorita ya. Sí, No te estamos escuchando. Creo que nuevamente se le fue el internet, docente. Por internet parece. Ujú. En todo caso, docente, para continuar con la exposición, daré la parte de la compañera que está Correcto. teniendo dificultades, ¿ok? Correcto. Como concepto básico de la estadística descriptiva, nos dice que la estadística descriptiva sirve como método para organizar datos, ¿no? Ya lo estuvimos precisando en las primeras clases, de que la estadística nos ayuda a ordenar nuestros datos para poder expresarlos y lograr llegar a conclusiones claras, ¿no? También tenemos un concepto de que es moda, media y mediana. La moda es el dato que más se repite dentro de un conjunto de datos. Si son dos, se le considera como binomial, si son tres, como trinomial. La mediana es la suma de todos los datos divididos entre la cantidad de datos que hay. Y la media es el dato central y se saca pues dividiendo los datos o bien visualizando cuál es el dato central. También nos habla que la estadística descriptiva son medidas utilizadas, la media, la moda y la mediana son medidas utilizadas en la estadística para resumir de forma clara y precisa un grupo de datos, agrupados o no, dando como resultado un único valor, pues es más conveniente buscar un valor central que tratar de expresar un gran número de datos. Continuará mi compañero para seguir explicándole. ¿Qué tal, profesor? ¿Sí se me escucha bien? Sí, te estamos escuchando. Yo voy a hablar un poco sobre la media armónica. Disculpe que no pueda ver cámara, profesor, pero también estoy teniendo el mismo problema. Como comparto megales de mi celular a la lacto, y pues no es muy rápido el internet que se comparte. Muy bien. Ya, la media armónica se encuentra dentro de las medidas de tendencia central, específicamente dentro de las medianas, ¿no? Ahí tenemos la media aritmética, que diga dentro de las medias, tenemos ahí la media aritmética, la media armónica, la media geométrica y la media ponderada. En este caso vamos a hablar sobre la media armónica. ¿Qué es la media armónica? La media armónica es una medida de tendencia central que mayormente se utiliza para el cálculo de velocidades debido a que no son constantes. Para que se pueda aplicar la media armónica tienen que haber valores que no sean constantes. Por ejemplo, un atleta recorre, da 5 vueltas a un perímetro de 2 kilómetros. En la primera vuelta, supongamos que vaya a 5 kilómetros, recién está comenzando, recién va a hacer ejercicio. La segunda vuelta, como ya está un poco caliente, ya ha recorrido un par de kilómetros, acelera el ritmo. Ahora supongamos va a 10 kilómetros por hora. En la tercera vuelta ya empieza a sentir el cansancio, la fatiga y empieza a desacelerar y a bajar su velocidad. Puede ir a 9 kilómetros.
Y en la cuarta vuelta ya se le nota demasiado cansado, ya empieza a trotar, empieza a desacelerar, a perder velocidad. Ahora puede ir a unos 3 kilómetros por hora y en la quinta vuelta ya, para finalizar, ya está cansado, prácticamente va caminando y puede ir a unos 1 kilómetro por hora. De eso se encarga la media armónica, de hallar se podría decir, la velocidad estándar de diferentes velocidades que no sean constantes. De eso se trata. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula para cuando sea de población y cuando se habla de muestra. Para la población viene a ser H es igual al número de cualquier circunstancia por la sumatoria de todo, en este caso, del atleta, de todas las velocidades que ha recorrido. 5, 8, 10, de ahí baja 7, de ahí baja 3, de ahí a 1. En este caso sería N, vendría a ser 5, ¿no? Porque ha dado 5 vueltas en un perímetro de 2 kilómetros. Y para la muestra viene a ser lo mismo, pero en N minúscula, debido a que la muestra es mucho menor que la población. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas que presenta la media armónica. Bien. Aquí en la PPT se considera que una de las ventajas es que considera los valores de distribución y en ciertos casos logra ser más representativa que la media aritmética. En el caso que se ha planteado, sí vendría a ser un poco más representativa porque no sería el mismo resultado que como si se sacara la media aritmética. Una de las ventajas es que si es que una de las velocidades es 0, no se podría hallar la media armónica, porque sería indeterminada el número que se va a obtener. Le doy pase a mi siguiente compañero, profesor. Ha sido todo por mi parte. Ya, buenas tardes, profesor y compañeros. Yo le voy a hablar sobre la media geométrica. La media geométrica es un tipo de media que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números que necesariamente tienen que ser positivos. Aquí nos quiere decir que todos los valores se multiplican entre sí, de modo que si uno de ellos fuera 0, el producto total sería 0. Por eso debemos siempre tener en cuenta a la hora de calcular esta media geométrica que los números sean únicamente positivos, no pueden ser valores negativos o 0. Uno de sus principales usos que lo utilizan es para calcular medias sobre porcentajes, pues su cálculo ofrece unos resultados más adaptados a la realidad. La fórmula que es de la media geométrica que se utiliza es la raíz enésima de x y todas las variables, donde x por x sub 2, x por sub 3 hasta la x enésima. Y aquí nos quiere decir que se trata de un número total de observaciones. Por ejemplo, si tenemos el crecimiento de los beneficios de una empresa durante 4 periodos, n sería igual a 4, se va a considerar como el periodo o el tiempo. X va a ser la variable sobre la que vamos a calcular la media geométrica. Siguiendo el ejemplo de los beneficios económicos de una empresa, la variable X va a significar el crecimiento, ¿no? Que puede estar expresado en porcentajes. Para la población se utiliza la media geométrica, que va a ser igual a la raíz enésima por la sumatoria de x, donde aquí n va a estar representado por una n minúscula, y por el contrario para la muestra va a ser igual, sino que la n va a estar representada por una n mayúscula. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre algunas ventajas que nos ofrece esto y así también como las desventajas. Como ya hemos indicado, este tipo de media es adecuada para calcular variables en porcentajes o índices. Y una de sus principales ventajas es que es menos sensible a valores extremos, es decir, muy grandes o muy pequeños, que podrían alterar la media de una muestra estadística.
Y también aquí va a considerar todos los valores de la distribución. Y por el contrario, las desventajas que tiene es que una de las desventajas que tiene es que es de significado estadístico menos intuitivo de la media, que la media aritmética. Tu cálculo es más difícil y si X, es decir, si la variable es 0, entonces la media geométrica se anula o no queda determinada. O si en todo caso, si X o la variable es negativa, no se va a poder calcular la media geométrica. Todos sus valores tienen que ser positivos. Mis compañeros sobre la media armónica y la media geométrica. Doy paso a mi siguiente compañero. Ya, bueno, me toca a mi profe, disculpe que se había sacado la presentación. Ya, muy bien, para dejar un poco más en claro sobre lo que es la media armónica y la media geométrica, vamos a expresarlo en dos ejercicios. El primer ejercicio que nos dice, un tren realiza un trayecto de 400 kilómetros. La vía está en mal estado, por lo cual no permite correr en una velocidad constante. Por lo tanto, nos dice que en los 100 primeros kilómetros recorres 120 kilómetros por hora. Los siguientes 100 kilómetros, la vía se encuentra en un estado peor y por lo tanto debe ir despacio a 20 kilómetros por hora. Y ahí, bueno, y los últimos, terceros, lo recorre a 130 kilómetros por hora, el tercer kilómetro. Disculpe. Para calcular el promedio de las velocidades, debemos hallar la media armónica. Por fórmula, que nos dice que la media armónica es igual a la cantidad, que en este caso vendría a ser la cantidad de velocidades, que han sido 4 en el trayecto, sobre la suma de las fracciones de dichas cantidades revertidas. En este caso, como la primera velocidad era de 120 km por hora, se va a revertir y va a ser 1 sobre 120, más 1 sobre la segunda velocidad recorrida en el siguiente kilómetro, 1 sobre 20, más también la velocidad recorrida en el tercer 100 de kilómetros, y más la última velocidad, que sería 130, 1 sobre 130, ¿no? Ya. Ahora sumamos por el método de mínimo común múltiplo, que te da 7800, disculpa, y se va a multiplicar se va a dividir entre 120, por lo cual ya todo esto resumido en una suma te queda 593 sobre 7800. Ahora, a ver si se puede ver aquí el láser. Ya, muy bien. Ahora, si podemos ver aquí el 4 y acá el 593 y el 7800. Aquí, debajo del 4 siempre va a haber un poquito. Debajo del 4 va a haber un 1. Y ahora, por medios por extremos, va a proceder a multiplicarse y te va a quedar 7800 por 4 sobre 593. A lo que ya resumido todo eso, esa división nos va a quedar 52,61 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Que la media armónica es de 52,61. Es decir, la velocidad del tren en los cuatro tiempos de los 4 espacios es de 52,61 kilómetros por hora. Ese ha sido en cuanto al primer ejemplo. El segundo ejemplo, ¿qué nos dice? Nos dice, pero ya para que haya quedado claro la media armónica, expresámosla y ahora nos viene la media geométrica. Nos dice, supongamos que posee una obra de arte cuyo valor aumenta en un 50% el primer año después de comprarlo, un 20% el segundo año y un 90% el tercer año. Nos pide calcular el promedio anual de cuánto fue aumentando la obra. A ver, analizando primero. Analizando. En el primer año aumentó el 50%. Si el valor inicial era desde el 100% y aumentó 50%, quiere decir que el valor final durante el primer año fue de 150%, ¿no? Que es igual a 1.5. En el segundo año aumentó el 20%, igual. Si fuera
del 100% aumentó al 120%, lo cual sería 1.2. Ahora, y en el tercer año también nos dice que aumentó el 90%, lo que vendría a ser igual a 1.9. De acuerdo con la fórmula que nos dice que la media geométrica es igual a la raíz enésima, pero enésima, ¿qué vendría a ser? La cantidad de, en este caso, la cantidad de aumentos anuales que hubo, ¿no? ¿Durante cuántos años fue? Que sería raíz de n, raíz cúbica, perdón, sobre, o la raíz cúbica de la multiplicación de los aumentos que hubo, que en este caso el primer año fue 1.5 por 1.12 por 1.9, lo que a toda esa multiplicación nos da alrededor de 3.42. Ahora, a todo esto que hemos multiplicado, le toca sacar la raíz cúbica, y la raíz cúbica es de 1.5066. Ahora, para hallar la media geométrica, nosotros debemos pasarlo todo esto a porcentajes. Y nos dice que la media geométrica es 150.66%, lo que indica que el promedio anual por el aumento de la obra de arte ha sido de un 50,66% a lo largo de toda la... Disculpe, a lo largo de toda su campaña. Así le cedo la palabra a mi siguiente compañero para que culmine con la exposición. Bien, docente. Si podrías dejar de compartir, compañero. Sí, está bien. ¿Sí se puede visualizar, docente? Sí, se ve tu pantalla. Ok. Bueno, ahora para poder aplicar estas dos medidas que hemos visto el día de hoy como tema principal, trataremos o hemos tratado mi grupo y yo de utilizar estas medidas, pero para el Excel. Ya mis compañeros explicaron, ¿no?, cuál era las partes de una media armónica, que en este caso es el ejemplo que nos dio nuestro compañero, de forma manual, ¿verdad? Pero actualmente en las circunstancias que vivimos o que estamos viviendo, en este caso, tenemos la fórmula de la media armónica, que es igual al número de datos dividido entre la suma inversa de los datos. Es decir, en este cuadrito es un ejemplo de, por ejemplo, un horno o un atleta que nos da los siguientes datos. En un primer momento, el atleta da 120 kilómetros por hora. En el segundo, 20 kilómetros por hora, de ahí sucesivamente aumenta a 50 kilómetros por hora, y a lo último da 300 kilómetros por hora en la última vuelta. El inverso de los datos, ¿cómo lo obtenemos? Como ya lo explicó, dividiremos 1, que sería el inverso, entre el dato a evaluar, que en este caso sería 120. Al dividirlo nos da 0.008. Y así sucesivamente jalaremos el dato para que se aplique a todos nuestros datos. Ahora, n, ¿cuál sería n? N sería la cantidad de datos que tenemos, que en este caso tenemos 4 datos del atleta, de las vueltas que ha dado el atleta, la velocidad. Y xy vendría a ser la suma de la inversa. Lo mismo, utilizaremos la fórmula suma de n valores y nos da 0.76, que es lo que tenemos acá. Si nosotros dividimos estos dos datos, nos dará como resultado la media armónica. Pero también hay algo que se puede hacer con el Excel, que es una fórmula muy eficiente que nos da el Excel para calcular la media armónica. Si nosotros utilizamos esta fórmula, que vendría a ser media
punto armo y abrimos paréntesis, colocamos estos datos. El rango 1 vendría a ser el primer dato hasta el rango número 4, que sería el siguiente. Colocaremos y colocamos, a ver, ¿qué pasó? Ya, el primer rango, punto coma, hasta el segundo rango. Aquí no me lo... punto y coma hasta el segundo. A ver, eso. A ver, media, utilizamos la media, punto armónica. Ingresamos el primer valor, que en este caso sería este, punto y coma. El segundo valor, punto y coma, el tercer valor, punto y coma, y el cuarto valor, punto y coma. Hasta ahí acabarían los 4 datos y daríamos Enter. A ver. No puede aplicarse la fórmula. ¿Qué? Un momentito. Segundo dato. La media armónica del primer dato con el segundo dato, el tercer dato con el cuarto dato. Y nos tendría que dar como resultado la misma medida. En este caso nos tendría que dar la misma medida y ya nosotros lo redondearíamos, que en este caso sí concuerda. Igualmente procederemos a hacer lo mismo, que en este caso utilizando el ejercicio que nos brindó el compañero Marco, donde nos dice que el 50% y aumentó un 150%, que en este caso sería 1.25. El primer aumento que tuvo, el segundo aumento que tuvo sería el 20%, el total del aumento serían 120, por lo tanto sería 1.2. El último aumento que tuvo fue de 90%, que sumado al 100% darían 190, y en este caso sería 1.9. La fórmula, ya lo explicó también el compañero Víctor, nos dice, para hallar la media geométrica, tenemos que obtener el dato de n, que es el número de datos totales, que en este caso es 3, y también tenemos la multiplicación o el producto de los datos, es decir, la multiplicación de 1.5, 1.2 y 1.9. Nosotros, al utilizar la fórmula, nos va a dar el resultado de 32.12, pero también podemos utilizar una fórmula que nos brinda el Excel, que sería la media punto geométrica, abro paréntesis y utilizo los datos porcentuales. La media punto geométrica de los datos de la izquierda. Geométrica. Del primer valor, punto y coma, más el segundo valor, coma, y el tercer valor. Y cerramos. La media geométrica
Nos tendría que dar el resultado que nos dio el compañero, que en este caso sería 150, pero nosotros al convertirlo a fracción, al porcentaje, al multiplicarlo por el 100%, nos daría 150. Pero 150 no es el total, sino sería en este caso 50%, 50.66% de aumento. Como hemos visto, el Excel es una herramienta muy importante para que nos facilitará el trabajo para hallar o calcular estas dos medidas que hemos visto el día de hoy. También procederemos a dar nuestras conclusiones y nuestras referencias bibliográficas. ¿Puedes compartir, compañero Marcos? Como conclusiones de nuestro trabajo, nuestro grupo ha considerado 4 conclusiones. La primera, que el tema tratado nos ayudará a construir e interpretar modelos matemáticos aplicando procedimientos aritméticos, geométricos y algebraicos para lograr comprender situaciones reales, hipotéticas o formales. También nuestra segunda conclusión del tema es que nos ayuda a explicar e interpretar resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y contrastarlo con situaciones de la vida real. Como tercera conclusión, el tema tratado nos ayuda a interpretar tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. Y como cuarta conclusión, nos ayuda al manejo correcto de las calculadoras científicas y el uso de software como el Excel para el cálculo de estas medidas. Ahora, nuestras referencias para nuestro trabajo de investigación, hemos utilizado 3 distintas fuentes bibliográficas. Una obtenida por la Facultad de Estudios Estadísticos, cuyo nombre es Las medidas estadísticas, ejercicios de las medidas estadísticas, ejercicios motivadores, la página número 2. También hemos utilizado una fuente obtenida del autor Martínez TC del año 2008 en medidas de posición, de la página 7 a la página 17. Y por último, apuntes de estadística descriptiva. Eso sería todo con respecto a nuestro trabajo docente. Muy bien, si hubiera alguna consulta al tema por parte de la sala, antes que se retiren sus compañeros. Si hubiera alguna consulta al tema por parte de la sala antes que sus compañeros se retiren. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, antes de despedir a sus compañeros, Lotario Castillo, ¿sí es parte del grupo? ¿No lo escuché o me parece? Sí, docente. Él explicó lo que era la media armónica. La media armónica. La media armónica fue, ¿no? Sí. Ya. Lo estoy apuntando porque no lo había colocado ya. Ya. Correcto. Muy bien. Entonces, le agradecemos a sus compañeros por su participación y le invitamos a enviar su tema a fin de socializarlo con toda el aula, ¿sí? Como ha visto el aula, entonces, lo que hemos escuchado, ¿sí?, no son más que otras 2 medidas de tendencia central, que es la media armónica y la media geométrica. Ellos tienen sus particularidades, pues, ¿no es cierto?, que trabajan con tasas, con porcentajes,
y tienen unas particularidades en el sentido de que cuando hay diferentes opciones que no sean constantes en sus muestras, la media armónica es la más indicada porque se ajusta mejor a establecer los promedios, ¿no es cierto? De igual manera, cuando se trabaja pues con tasas, ¿no? Mucho en el campo económico se trabaja con este tipo de datos. La media geométrica es la que mayormente se utiliza, ¿no? En el sentido son promedios nada más, ¿no? Siguen siendo promedios. Muy bien, pero con características muy pequeñas, pero que sí se utiliza en muchos casos. Muy bien. Hasta ahí, llamémosles que es el área de las medidas, de la primera área de las medidas de tendencia central o de posición. Entonces, vamos a continuar. Si alguien recuerda, pues estábamos viendo las medidas de resumen, ¿no? Y dije 4 áreas que le hemos definido, pero que en el fondo son más que 2, máximo 3, ¿no es cierto? Y la primera, el grupo de medidas era las medidas de tendencia central o de posición, ¿no? Ahí completamos con lo poquito que dije yo, completamos con los cuantiles que han hecho sus compañeros, y ahorita un agregado más de la media geométrica y la media armónica. Vamos a entrar al otro grupo ahora de medidas, que son las medidas de dispersión o las medidas de variabilidad. Otro le llaman medidas de variación. Como le llaman, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo.